escucha, hermanos? Ahí está. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Es un verdadero privilegio venir en esta tarde como pueblo de Dios para seguir estudiando las Sagradas Escrituras. Damos la bienvenida a todos nuestros visitantes. Esperamos que no sea la primera ni la última vez que están entre nosotros. Gracias, hermanos, por hacer el tiempo y a pesar de las inclemencias del tiempo, ¿verdad? Pues estamos aquí. Esta es la fe, hermanos, que nos mueve a venir, hermanos, los servicios de adoración y estar en este lugar para agradar a nuestro Padre Celestial. Abran sus Biblias, hermanos, en la carta de los Hebreos, capítulo 11, y le daremos lectura del verso 1 al verso 3. Carta a los Hebreos, capítulo 11, verso del 1 al 3. Dice la Escritura, hermanos: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hasta ahí, hermanos, la lectura. ¿Qué tan grande es nuestra fe? ¿Cómo mostramos, hermanos, nuestra fe en medio de las tormentas de la vida? ¿Es nuestra fe una fe que vence o es una fe que se da por vencida? Preguntas, hermanos, que deberíamos de hacernos todos y cada uno de nosotros. Las obras que estamos haciendo muestran una fe genuina ante los ojos de Dios. La fe, hermanos, es un punto verdaderamente importante en la vida de cada cristiano. Porque la fe, hermanos, es la base firme que usted y yo tenemos para afirmar nuestra vida en Dios. Y en las Sagradas Escrituras, hermanos, encontramos varios acontecimientos, varias historias donde Cristo describe, hermanos, diferentes tipos de fe. La fe que tenían sus discípulos, incluso la fe que tenían aquellos que no eran sus discípulos. Por ejemplo, en Lucas capítulo 8, los que gusten abrir sus Biblias allá en Lucas capítulo 8, verso 22 al 25. En esta ocasión Jesucristo llega a preguntar, hermanos, ¿dónde está vuestra fe? ¿Qué pasó con ustedes o todo el tiempo que han andado conmigo? ¿Dónde está esa fe? Lucas capítulo 8, y por favor léele lectura, hermanos, del verso 22 al 25. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas mandan y le obedecen? Gracias, hermano. Gracias. Jesucristo, hermanos, pide pasar al otro lado del lago. Y mire, hermanos, se va a acostar y se va a dormir. Y se va a desencadenar, hermanos, un fuerte viento en el lago. Y yo no sé porque no me ha tocado, pero los que han estado en alta mar en un barco, al ver las olas y el mar embravecido, parece que va a perder la vida. Parece que el barco se va a hundir. Y van y despiertan al Señor, que tranquilamente estaba dormido. El Señor muestra una fe firme, hermanos, en su Dios, en su Padre. Y nada le va a pasar.
Por eso él está dormido y está tranquilo. Los que no están tranquilos son los discípulos. Y van y le despiertan y le dicen: maestro, vamos a perecer. Cristo se levanta, hermanos, reprende al viento, se hace grande bonanza y les pregunta: ¿dónde está vuestra fe? Y se atemorizaron, se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Es el Hijo de Dios. Aún, hermanos, no había llegado la madurez suficiente para entender quién era Cristo. ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen? Por el contrario, tenemos otro caso, hermanos, de una mujer cananea que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, ajena completamente a los pactos de la promesa, gentil, pero que sabe que hay un hombre que ha venido de Dios. Sabe que hay un hombre que tiene poder para sanar. Sabe, hermanos, que hay un hombre que tiene poder aún sobre los mismos demonios. Y ella tiene una hija gravemente atormentada por un demonio. Y viene pidiéndole ayuda al maestro. Viene pidiéndole ayuda al Señor, hermanos, porque tiene toda su fe puesta en Él. Ella sabe perfectamente que si logra llegar ante Él, su hija va a ser sanada. En Mateo capítulo 15, Jesucristo, hermanos, queda maravillado de la fe de esta mujer. En Mateo capítulo 15 y verso 28, entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. En el 24, hermanos, dice, él respondiendo dijo: no soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esto fue, hermanos, lo que al Señor le sorprendió. Y dijo: oh mujer, grande es tu fe. Y aunque no debía de haberlo hecho, por la grande fe que mostró esta mujer, hermanos, Jesucristo le dijo: hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana desde esa hora. Cuando vino el centurión, rogándole, hermanos, al Señor que le sanara a su criado, allá en Mateo capítulo 8, regresemos a Mateo capítulo 8, verso 5 al verso 13. Denle lectura, hermanos, por favor. Entonces Jesús en Capernaum vino Capítulo 5, verso 13. Capítulo 8, perdón. Verso 5, así está bien, hermana, al verso 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Gracias, hermana. Miren, hermanos, la historia. Otro hombre, hermanos. Otro hombre. Sabe perfectamente quién es el Señor Jesucristo. Sabe el poder que tiene. Y viene, hermanos, rogándole: ve y sana a mi criado.
Y Jesucristo le dice, está bien, voy a ir. Dice, Señor, no necesitas ir. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Hermanos, a veces se lee fácil. A veces se lee muy simple. Pero si ustedes supieran, hermanos, la fe que este hombre está mostrando, porque no solamente estaba seguro de que le sanaría, sino que tenía el poder para sanarle a distancia. No necesitas ir, Señor. Solamente con que digas la palabra y Él sanará. Y voltea y le dice a sus discípulos, ni en Israel he hallado tanta fe. Esta es la fe que estoy buscando. Esta es la fe que necesitamos usted y yo. Una fe, hermanos, íntegra. Una fe, hermanos, total. Una confianza completa en Dios. Completamente en Dios. Y que a pesar de la enfermedad, y que a pesar, hermanos, de las circunstancias por las cuales enfrentamos, esas tormentas que azotan nuestras vidas, nuestra fe debe estar puesta en el Hijo de Dios. Amén. Mi vida, Padre, está en tus manos. Amén. De ti dependemos. Hágase tu voluntad. Confiamos en que escuchas a tus hijos y todo va a salir bien. Esta es la fe, hermanos. Esta es la fe que Cristo está buscando. En otra ocasión, nuevamente Jesucristo anda con sus discípulos, sanando toda dolencia, toda enfermedad, predicando el Evangelio, y le traen a un endemoniado a sus discípulos. Y no pueden, hermanos, expulsar este demonio de él. Y preguntan, no sé por qué no pudimos. Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, verso 14 al 20. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchos en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar trayéndolo acá? Y respondió Jesús al demonio, reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. No pudieron, y el hombre le dice al Señor, traje a mi hijo con tus discípulos, pero ellos no pudieron. Jesucristo dijo, tráemelo acá. Cuando Cristo le sana, hermanos, y este muchacho es sano, van por el camino y llevan la duda, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudimos? Fue en el nombre de Cristo, hicimos todo lo que teníamos que hacer, y le preguntan al Señor, ¿qué pasó? Jesucristo contesta, hermanos, por su poca fe. ¿Saben? ¿Alguien conoce de aquí el grano de mostaza? Chiquititito. Si así tuvieran su fe, así, le dirían a este monte, pásate para allá, y se pasaría. Pero ni así la tenían. Hermanos, qué importante es la fe en la vida de cada cristiano. Es importante, hermanos, que usted y yo mostremos una fe sólida, una fe genuina. Por eso, hermanos, en esta ocasión, quizá extendí un poquito la introducción. Quiero hablar, hermanos, de la importancia de la fe en la vida de cada cristiano. La pregunta, hermanos, que nos va a entretener esta tarde es, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante la fe en nuestras vidas? A ver. Para seguir creciendo. ¿Ok? ¿Por qué más?
para que no nos vengan a mover ningunas otras doctrinas, hermano, Ok. falsos maestros. Tiramos el ancla y que nada nos mueva, ¿verdad? Bien afirmados, bien anclados, bien cimentados en lo que hemos creído. ¿Qué más? Sin fe no podemos agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es importante, hermanos, que usted y yo tengamos fe en nuestras vidas. Así de simple. Porque el escritor de los Hebreos dice que es imposible. ¿Usted quiere agradar a Dios? Necesita tener fe. Pero lo vamos a mirar más adelantito. ¿Por qué más? Hermano, allí. Ujú. Si nosotros confiamos en Dios, es una obra que Dios tenemos, es una obra para nosotros que tenemos, que sabemos que Dios lo puede todo. Ok. Muy bien. Caminamos por fe, hermano. Caminamos por fe, hermanos. Ahí vamos. Nuestra fe es la que nos mantiene vivos espiritualmente. Nos mantiene vivos espiritualmente, nos da vida día con día, porque confiamos en las promesas, porque sabemos quién es Dios y sabemos que nos escucha. Y es la etapa y la era en que vivimos por fe. Antes vivíamos por gracia, ahora vivimos por fe. Por fe andamos y no por vista. Estos textos los vamos a tratar más adelantito. Bueno, el tiempo ya casi se termina, pero eso es lo que yo temía. ¿Qué más, hermanos? Y me interesa preguntar para ver qué sacamos de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué es importante la fe en mi vida, hermano? Para estar firmes en tentación, Firmes. en tribulación. No caer en la tentación, no caer en tribulación, no desanimarnos cuando hay problemas. Es importante que tengamos nuestra fe puesta en el Hijo de Dios. Pero hay algo más que nos ayuda, la fe. Porque la fe, hermanos, nos une en la esperanza de la vida eterna. Nos une, hermanos. Usted y yo seremos un pueblo unido en fe y esperanza de la vida eterna. Mire, vaya a Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Versículo 1 y versículo 2. De la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Tito 1:2. Sí, hermano. En la esperanza de la vida eterna, dice el verso 2, la cual Dios que no miente. Y esto es importante, hermanos. Confiar plenamente en el Dios que no miente. En el Dios que no nos va a fallar. En el Dios, hermanos, que ha prometido desde antes de los siglos y que la va a cumplir. En eso, hermanos, es en lo que usted y yo debemos estar unidos completamente. Y la fe, hermanos, es la que nos va a unir en esta misma esperanza, sabiendo, hermanos, que vamos a ir a morar a las moradas eternas. Juntos, hermanos, habremos de motivarnos a seguir adelante, luchando, hermanos, y perseverando en esta vida, para que juntos, hermanos, podamos vencer. Porque en este mundo, hermanos, lleno de tribulaciones, lleno de problemas, lleno de adversidades, de desánimos, habremos de caer uno, después más adelante el otro, y después el otro, pero juntos, hermanos, esa misma fe que nos une, juntos habremos de vencer todos estos obstáculos y habremos de salir victoriosos. Habremos, hermanos, de vencer. ¿Qué dice la primera carta de Juan, capítulo 5 y verso 4? Primera carta de Juan, capítulo 5 y verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Gracias, hermano. ¿Cuál le dice a la iglesia, hermanos? Que la victoria sobre este mundo es nuestra fe. Y juntos, hermanos, podremos lograrlo. Juntos podremos vencer, hermanos, cualquier obstáculo. Marcos capítulo 2. ¿Qué dice? Capítulo 2, versos del 1 al 12. Y en esta historia, hermanos, vamos a ver y anotar algo sumamente importante. Marcos capítulo 2, versos del 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum
después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, ¿decidieron irse para la casa? Fíjense bien. Descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Y en esta historia, hermanos, podemos notar, hermanos, una gran unidad. La fe, hermanos, que estos hombres tenían al llevar a su amigo paralítico ante los pies de Cristo, sabían que le iba a sanar, sabían que iba a volver a caminar. Quiero pensar, hermanos, que los amigos lo iban a visitar a su casa. La Biblia no nos enseña qué es la razón que quedó paralítico, pero sí nos dice, hermanos, que sabían de Cristo. Conocían que Él era, hermanos, el Mesías. Sabían que tenía poder para sanarle su enfermedad. Sabían que si lograban ponerlo delante de Él, Jesucristo le habría de sanar. Y se ponen de acuerdo, lo cargan y lo llevan. Pero llegando, se dan cuenta que no había manera de entrar hasta enfrente, hasta donde estaba Cristo. Y deciden subir al techo y abren, hermanos, un espacio y lo van a bajar y se lee fácil nuevamente. Pero, hermanos, llegar a hacer eso se necesita mucha fe. Para que yo me anime a romper el techo de una casa que no es mía, no porque está un hombre ahí que es poderoso y que tiene el poder para sanar y que no importa los gastos, yo te reparo el techo, necesito que sane a mi amigo. Y los 4 están unidos, están de acuerdo con ello. Los 4 tienen fe y lo suben, hermanos. Y Cristo está viendo la escena. Y cuando lo bajan delante de Él, al ver la fe de ellos, no la del paralítico, la de los amigos, le dice al hombre: tus pecados te son perdonados. Y claro que Cristo está viendo una enfermedad mucho más peligrosa que el ser paralítico, la enfermedad del alma. Él le interesa sanar su alma, el cual es el único que tiene poder para perdonar pecados. Pero esto fue algo que les ofendió a los escribas y comienzan a pensar dentro de sí mismos: ¿quién es este para perdonar pecados? Blasfemias, dice Cristo, conociendo el pensamiento de ellos, y lo hizo a propósito. Les dice: ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este hombre: tus pecados son perdonados? ¿O decirle: levántate y anda? ¿Qué es más fácil? Y quizá, hermanos, en el pensamiento nuestro era más fácil decirle: levántate y anda, que perdonarle pecados. Eso era algo que no podían entrar en su mente. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para esto y para muchas cosas más, le dice al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. No necesitó terapia, no necesitó a estirar los pies. El hombre se levantó, tomó su lecho y se fue. Quedó completamente sano, hermanos, 100%. Hermano. Hermano, aquí estamos viendo 2 puntos importantes, hermano. Estamos viendo lo espiritual y también estamos viendo que cuando no están dentro del amor de Cristo, no ven esas bendiciones espirituales. Cuando los amigos del paralítico rompen el techo y alzan a su compañero, desde un momento Cristo ya sabía la fe que ellos tenían,
una fe genuina, una fe entregada a Cristo. Él ya sabía, él no necesitaba esperar a que rompieran, él ya sabía todo. Aquí estamos viendo que Cristo le dice, tus pecados te son perdonados, y yo le aseguro, y estamos todos seguros, que del momento en que los amigos y el paralítico dijo, tus pecados te son perdonados, fue un gozo de estos hombres, porque ellos iban con la mentalidad de que, como usted dice, párate. Lo querían ver caminar. Lo querían ver caminar para que los fariseos comprobaran que realmente Cristo tenía el poder. Pero aquí estamos viendo que a Cristo no le interesaba eso. Como dice, el plan de Dios, el punto principal de la Biblia es la salvación de las almas. Pero aquí les demuestra que realmente Cristo es todopoderoso y les da como le dicen, una doble cachetada. Por eso les dice, y no sé si entiendan ustedes, que es más fácil decir, si yo te digo, hermano Alex, yo te perdono, el hermano que está a un lado no me va a creer. ¿Cómo lo va a perdonar? Pero si yo te veo y te digo, yo te perdono y te doy un abrazo y te doy un ósculo santo, ahí estoy claramente, estoy demostrando mi perdón. Entonces, aquí estamos viendo dos puntos importantes. Cuando la gente del mundo no conoce a Dios, tiene que ver para creer. Por eso nosotros vivimos por fe. Entonces, y en todos los milagros que hizo Jesús, como el paralítico y todo esto, creyeron simplemente en la palabra de Jesús. No tienes que ir, solamente di y con él, yo te creo, Señor. El ciego, Sí. ¿quieres sanarme? Cristo dijo, quiero. Estamos viendo también cuando Zaqueo sube, Zaqueo, bájate de ahí. Esa fe infinita. Otra fe, hermanos, ahorita me estoy acordando, otra fe de otra mujer que depositó 100% su confianza en Dios, fue la que tenía el problema de flujo de sangre. Si tocara tan solo su manto, con eso sería yo sanada. Y lo logró, ¿verdad? Fue y lo tocó. Y Cristo dijo, ¿quién me tocó? Tanta multitud. Señor, pregunta, ¿quién te tocó? Pues si vamos todos hechos bola. Dijo, no, es que salió el poder de mí. Alguien me tocó de una manera muy especial, con fe. Qué importante, hermanos, es la fe. Y hasta dónde podemos llegar, lo que Dios puede hacer en nuestras vidas con el simple hecho de tener poquitita fe. Qué importante. Dios quiere, hermanos, que algún día logremos entender lo que es fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es fe. Depositar nuestra confianza 100%, hermanos, en Dios. 100%. Ellos la depositaron y mostraron una fe, hermanos, con obras, como dice Santiago. Miren, Santiago capítulo 2, en el verso 14 al 23, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, y calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe, hermanos, se muestra por medio de nuestras obras, por medio, hermanos, de nuestro propio sacrificio, de la manera en cómo le mostramos a Dios que le amamos y que confiamos 100% en Él. Y si Él, hermanos, nos ha prometido las moradas eternas, yo lo voy a mostrar viviendo una vida íntegra, viviendo una vida, hermanos, de temor y reverencia delante de su presencia, haciendo lo que es justo y recto delante de Dios, ayudando al necesitado. Esa es la obra, hermanos, por la cual usted y yo vamos a mostrar. Estos amigos del paralítico no solamente tenían fe, lo mostraron con sus obras. No nos vamos a regresar, nos vamos a subir. ¿Ustedes creen que no se escuchó el escándalo que traía? Subiéndolo, rompiendo el techo.
Y Cristo los dejó, hermanos, y lo bendijo doble. Se fue caminando y perdonado de sus pecados. Pero hay otros amigos, hermanos, que quisiera alcanzar a ver. Son los amigos de Daniel. Me refiero a Sadrach, Mesach y Abednego. Hombres que depositaron, hermanos, su confianza plenamente en Dios. Y que cuando el rey, hermanos, Nabucodonosor, son traídos, hermanos, cautivos, llegan a Babilonia, pero ellos traen una fe bien cimentada en un Dios vivo, en un Dios verdadero, y no hay otro Dios delante de ellos. Nabucodonosor dice: esta es la estatua que yo he edificado, y arrodíllense y adórenla. Ellos dijeron: no lo vamos a hacer. Nuestra convicción es otra. El Dios que servimos nos habrá de librar. Pues si no lo haces, tengo un horno de fuego preparado para ponerte ahí. No importa. El Dios al cual servimos nos habrá de librar de tu mano. Y si no, no pasa nada. No lo vamos a hacer. Porque vamos ante las mismas moradas eternas con nuestro Padre. Y no lo hicieron, hermanos. En Daniel capítulo 3, antes de que el tiempo termine, vaya conmigo para leer esto en Daniel capítulo 3. Le vamos a dar lectura del verso 16 al verso 28. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían a su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo había calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Pongan atención, hermanos. Siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Y usted puede terminar la historia. Se dará cuenta, hermanos, que Nabucodonosor reconoció al Dios de estos jóvenes. 7 veces más de lo acostumbrado. Y dijeron, pasaron varias pruebas. pasaron varias. Leones, Este fue Daniel. todo eso. Daniel, hermanos, también. Un joven, hermanos, que oraba 3 veces al día, temeroso de Dios, una fe firme en un Dios vivo. Y dijo: si no obedeces el decreto del rey, hay un foso de leones, ahí te vamos a echar. Adelante. Los leones, hermanos, no le hicieron nada, porque depositó no porque no tuvieran hambre, porque depositó su confianza en Dios. Y Dios es creador de todo, hermanos, aún del mismo fuego, aún de los mismos animales.
Todo lo ha creado Dios. Nuestras vidas están en sus manos. ¿Por qué no confiar en Dios? ¿Por qué no tener fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es importante que usted y yo tengamos fe. Nuestra fe, hermanos, va a ser probada, como la de estos jóvenes, y va a ser probada por el fuego. Va a ser probada por el fuego. Y cuando habla de fuego, hermanos, está hablando de sufrimiento. Pero es la única manera, hermanos, de pulir nuestra fe. ¿Sabe por qué el fuego, hermanos, el oro se prueba con fuego? Mire, la primera carta de Pedro, capítulo 5. Ya nomás esto. Primera carta de Pedro, capítulo 5. Capítulo 1, perdón. Versos 5 al 9. Que sois guardados por el poder del Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Yo no he tenido experiencia con el oro y mucho menos trabajarlo, pero hermano Jaime sí. ¿Qué es la razón, hermano, que el oro tiene que calentarse, tiene que pasar por el fuego? Para limpiar las impurezas. Para limpiar las impurezas. Y después se obtiene un oro puro, un oro sólido, más valioso. Ahí se logra tener un oro de 24 quilates. Así es nuestra fe. Por eso hay diferentes niveles de fe. Y cuando la fe, hermanos, es probada por fuego, a través del sufrimiento, y cuando logramos pasar esa prueba, hermanos, nuestra fe se pule, se limpia y tiene un valor mucho más alto delante de Dios. Esta es la fe, hermanos, que estamos buscando. Esta es la fe, hermanos, que le agrada a Dios. El tiempo se terminó, hermanos. Yo espero en Dios que esto nos haya ayudado. Pidámosle a nuestro Padre seguir adelante. Las adversidades vendrán, los tropiezos vendrán, la enfermedad, el desánimo, las pruebas de fuego. Tiempo me falta para hablar de los santos hombres de Dios que fueron probados y que mostraron una fe, hermanos, pura, una fe íntegra. Dios me dé tiempo, hermanos, para continuar con esta clase, para hablar de Abraham, para hablar de Noé, la fe que estos hombres mostraron, la fe de Job, ¿no? Sí, hermano, es importante aclarar que todos nuestros hermanos en Cristo presentes y visitantes estamos aquí por algún motivo. Muchos han pasado pruebas difíciles que por medio de esas pruebas han obtenido esa fe. Muchos, gracias a Dios, no hemos pasado por esas dificultades, pero nuestra fe sigue creciendo. A muchos nos hablaron de las promesas de Cristo y por eso estamos aquí. A otros, si no conocieron el amor de Cristo, alguien les habló y no es hijo de Dios que sea para que me entiendan bautizado. Están aquí porque creen en la palabra de Dios. Y estamos aquí porque creemos en la palabra de Dios. Los que no hemos tenido la oportunidad, ni gracias a Dios no hemos pasado por dificultades de enfermedad, de personal, nuestra fe tiene que crecer más para cuando vengan esas aflicciones estar bien cimentados y estar preparados para pelear la batalla. Resistir la prueba. Para resistir la prueba. Muchos que han pasado esas dificultades están aquí por algún motivo porque están y estamos con la esperanza de las promesas de Jesús, que Dios nos va a ayudar. Entonces es importante todos nosotros aquí
hemos pasado o no hayamos pasado, que nuestra fe vaya creciendo y aumentando cada vez y más, pero de que tenemos fe todos, la tenemos, pero como usted dice, unos con un granito de mostaza, otros de otro tamaño, otros más fuerte, pero hay que seguir trabajando y hay que animarnos unos a otros para que nuestra fe siga creciendo más y más, fortalecernos espiritualmente y crecer como iglesia, y así poder ayudar a los demás. Así es, hermanos. Créame, deposite su confianza en Dios. Déjele todo en las manos de Dios. Y Dios habrá de dar respuesta. ¿Me permite tantito? Hermano, si no lo había mirado. Quiero ser breve, para no hacerla tan larga como lo dicen. Lo que sí hay que recalcar también que esas personas, tanto Daniel como los 3 varones, tenían un puesto muy grande y no les importó por la fe que tenían con Dios. No les importó pues, desafiar al Dios del rey, ¿verdad? Es lo que me quedo yo también así, que tenían la fe muy grande y tenían buen puesto, los 4 más bien. Daniel tenía buen puesto y los 3 varones. Es lo que yo me quedo asombrado. Ahora, ¿habían visto a Dios? Les habían inculcado sus padres, ¿verdad? Desde niños, como la fe que le inculcaron a Timoteo, su madre y su abuela. Qué importante, hermanos. Por eso vamos a terminar esta clase. La fe que nos dejó Noé, la fe que Abraham le inculcó a Isaac, Isaac a Jacob. Qué importante, hermanos, qué importante es que yo demuestre una fe firme en el Dios vivo y que mis hijos sepan la fe que yo tengo en mi Dios, para que cuando yo no esté, ellos sigan con esa convicción, y cuando no estén, sigan sus hijos, y sus hijos un día digan: yo tengo fe como la de mi abuelo, como la de mi padre, en el Dios vivo. Pero Dios nos dé la oportunidad, hermanos, de terminar esta clase. Si en esta tarde hay alguien que todavía no ha obedecido el Evangelio y quiere venir a las aguas del bautismo, quiere venir a formar parte del reino, ¿por qué no hacerlo en esta tarde? Los hermanos ya están listos para cantar el canto. Vamos a hacerlo. Si así lo decide, pues es bienvenido. Dios les bendiga.